Si vamos a entrar un poco en materia, lo que se refiere justamente esta lectura, lo que tiene que ver es que hemos percibido un poco mal también lo que es el tema del jardín. Ajá. Se nos ha reducido, leyendo los pasajes y con las explicaciones que se nos han dado, a un simple lugar donde Dios lo creó, le puso árboles, alimentos y cosas así, puso al hombre y que lo labrase y ya, y cuando lo visito de vez en cuando. Como superficial. Sí, Exactamente. sí, sí, sí. Ahora, entendiendo de esa forma, o sea, que Dios crea el mundo, crea un espacio, porque tenemos que entender lo siguiente. Eh, Dios crea su familia espiritual, pero cuando crea su familia espiritual, Él decide crear una familia física, porque el primordial concepto en todo esto es que Dios le gusta compartir sus cosas, o sea, lo que Él es y las virtudes que Él tiene con otros seres. Es un atributo de Dios, ¿no? Exactamente. Su paternidad. Entonces, ¿qué pasa? Él crea el concepto justamente del Edén y crea otra realidad que no se entendía hasta ese momento, como su propia naturaleza creadora, de crear un espacio físico en tiempo, con básicamente tiempo y espacio, Sí, 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 sí. y todos esos elementos de materia que en el mundo espiritual no existen. Tremendo. Crea una realidad paralela con este asunto y entonces él se forma ese espacio, crea al hombre y justamente crea este jardín dentro de ese espacio sagrado que él se crea. Sí, O sea, sí, crea sí. todo el mundo y dentro de ese espacio crea su espacio sagrado. Su propio hábitat. Exactamente, Ajá. y dentro de ese espacio sagrado crea el jardín para compartir con ese ser que acaba de ver, Increíble. que él le comparte sus atributos, le comparte Qué su tremendo. imagen para Qué que sea tremendo. su representación en la tierra. Tremendo. Es maravilloso, porque además entendemos que los ríos que nosotros decimos que, o sea, leemos, Sí, sí, que sí. salen, que pasan por el Edén y van a la tierra, que pasan por ejemplo el Éufrates, Sí, sí, etcétera, sí, cada sí. uno de esos ríos realmente salían de lo que era esta montaña cósmica, de este lugar donde Dios habitaba, Tremendo. donde aparecía toda esta vida Que le daba vida a todo. y generaba Wow. vida en todo el mundo. Este es el concepto Qué que tenemos maravilloso. con justamente este asunto de montaña Montaña cósmica, que nos cósmica. parece un poco extraño Sí, todavía claro. de Un buen digerir, nuevo pero para por exactamente, no tener acceso a ciertas un verdades. poco nuevo. Claro. Ahora, vamos a escuchar otra lectura porque lo que quiero hacer es trazar una similitud, como se decía en la primera lectura, Ujú. con cómo fue la relación con la humanidad después, con cada Sí, una de sí, las sí, personas sí, que sí, Dios sí. cogió o los pueblos que Dios cogió y cómo se relacionó con ellos y cómo eran esos ámbitos donde Dios se relacionaba con ellos. Vamos a escuchar el segundo audio que es corto, pero Maravilloso. nos va a dar otra idea justamente. Claro que sí. Las conexiones que subrayan la relación entre el templo y el cosmos en Génesis 1 y 2 son numerosas. Se hace referencia a los cuerpos celestes mediante el uso del poco habitual término lumbreras, que a lo largo del resto del Pentateuco se refiere a las luces del candelabro que se utiliza para dar luz en el tabernáculo. También cabe observar que la idea de ríos que fluyen desde el lugar santo se encuentra tanto en Génesis 2, que presenta al Edén como el lugar santísimo, como en el templo de Ezequiel, Ezequiel 47:1. Un tercer elemento es que cuando a las personas se le asigna su función en Génesis 2:15, se emplean los términos sacerdotales, Abad y Samar. Sin embargo, la conexión principal es el motivo del reposo, puesto que el reposo es la función principal de un templo, y el templo es siempre el lugar en el que la deidad encuentra descanso. Otro aspecto más que contribuye a este importante concepto es el hecho de que, de la misma manera que se presenta el cosmos en términos de templo, el templo está configurado como un microcosmos. Se dice que Yahvé encuentra reposo en el templo. Salmo 132, 13 y 14.
Ahora, esto se pone mejor. Qué tremendo. Lo que encontramos en referencia a esto es todas estas cosas alineadas o que pertenecen o que tienen un cierto imagen de espejo con lo que tenemos en el resto de las escrituras del Antiguo Testamento. Tenemos la imagen del tabernáculo. Ujú. Dios escoge un pueblo, lo separa y entonces decide habitar con él. El mismo concepto que tenemos de ahora. Como se dice en esta lectura, este microcosmos que es el tabernáculo, está lleno, plagado de figuras, o por lleno más que plagado, Sí. de figuras que tienen que ver con el Edén. Tremendo. Tremendo. Tenemos obviamente la presencia de Dios. Ajá. Tenemos dos lugares separados, el lugar santísimo, el lugar Ajá. santo, donde están estos objetos, que es interesante porque podrían haberse puesto del otro lado, pero en el tema de Sí, servicio sí. se pone del lado del lugar santo, donde ese servicio común del hombre está por todas partes. Sí. Se toma, por ejemplo, el pan como provisión para el hombre, porque no es para Dios, es para el Tremendo, hombre, así como tremendo. le den los árboles la comida de las personas, de Adán y Eva. Dios mostrando que siempre hay provisión para su creación. Exactamente, tenemos Wow. la luz, o sea, las lumbreras, tenemos mención al árbol de la vida, Tremendo. tenemos incluso las figuras que estaban labradas eran de palmeras, de animales. Sí. Incluso- Nos habla de Edén. Exactamente, Es increíble. incluso tenemos ese link, esa ligadura entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, porque tenemos también querubines labrados dentro Sí. de ese espacio. O sea que Sí, las cortinas. entendemos que esa es la referencia que se usa en como, el arca también. Sí. microcosmos. O sea, Tremendo. ese ámbito espiritual que se había creado en el Edén, Dios lo vuelve a repetir en su pueblo escogido. Tremendo. Pasamos después más adelante al templo de Salomón, las mismas figuras, o sea, empezamos a repetir exactamente las mismas cosas, animales, Sí. querubines, otra vez los elementos obviamente que tienen que ver con el ritual, tenemos también el tema de las palmeras, árboles, Tremendo. flores, Sí, o sea, sí. también tenemos un elemento aromático que es el incienso, o sea, tenemos varias cosas puestas de esta forma, el agua, la luz obviamente, flores, palmeras, querubines, o sea, todo este concepto se vuelve a repetir en estos dos lugares donde habita la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios es justamente para tener una relación con el hombre. Sabemos que esos elementos no eran permanentes, sino que apuntaban a un resultado. Nosotros de este lado, obviamente del nuevo pacto, ya entendiendo la obra de Cristo, Sí, claro, entendemos claro. que ese plan que Dios se trazó, en realidad cuando cayó el hombre no tuvo una intención de ahora a un plan B y entonces Exacto. no, o sea, como a veces se quiere entender. exactamente, Dios no cambió de plan. Ujú. Dios dijo, esta es mi intención y Ujú. eso es lo que voy a obtener al final. Y eso es lo que comenzamos a ver con la obra de Cristo. Tremendo. Dios, otra vez, Jesús nos purifica, nos hace aptos para ese espacio sagrado, entonces Dios pone su espíritu en nosotros y nosotros pasamos a ser ese espacio sagrado Qué de Dios. maravilloso. Wow. Ahora, obviamente el concepto de tabernáculo y templo. Intención de Dios con la creación del espacio sagrado, el ser humano, familia, creado en el principio para ser apto de habitar, porque eso es una cosa, el ser humano fue creado, eso era algo natural, o sea, fue creado y diseñado para habitar en espacio sagrado, o sea, para habitar donde Dios estaba, porque entendemos que la presencia de Dios es tan perfecta y sublime que cualquier cosa que no esté de acuerdo a eso está destinado a morir. Sí, básicamente. claro. Que lo vemos o sea, todo lo que no se acople a su voluntad, o sea, como Dios lo dispone y que no esté apto ritualmente, por decirlo de alguna manera, o sea, no puede estar ahí. Lo tenemos como por ejemplo en Nabal y Abiud, cuando ofrecieron fuego extraño, Sí, claro. hicieron un Sí, procedimiento que no estaba designado para hacerse dentro del espacio sagrado y Dios
tomó cartas en el asunto. Sí. El tema es no es un Dios arbitrario, sino que hay un proceder, y Dios es tan sublime y perfecto, o sea, que si las cosas realmente no se dan de esa manera, no es por capricho, sino que no pueden existir de esa manera. No sé si lo estoy expresando bien, pero no, es que sí se entiende que el hombre no puede en sí inventar a su propia forma lo que Dios estableció como lo que el hombre debe, cómo debe adorarle, cómo debe realmente, en cierta forma, en su devoción, ser realmente real en lo que Dios espera que nosotros seamos reales. Cuando nosotros inventamos y queremos usar nuestros propios métodos, claro que hay consecuencias, por supuesto. Cualquier cosa parecida con la realidad de nuestros días no es mera consecuencia. Ok, entendiendo este diseño, que Dios, o sea, se traza ese plan y lo continúa, no lo bifurca a otra cosa, sino que sigue manteniendo su plan original. Vamos a una tercera lectura, porque eso nos va a dar paso a básicamente en materia de lo que estamos de este lado del nuevo pacto, ¿no? O sea, y a entender cuáles son las cosas que se esperan y cuáles son las cosas que no tienen sentido de esperarse. Esta es la tercera lectura, la última. Escuchemos. El tabernáculo y la gloria en el Nuevo Testamento. Como dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 2:11, 7:18, 17:24. Más adelante, en su oración sacerdotal a favor de aquellos que creerían en él, Juan 17:20, Jesús le dijo al Padre: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Juan 17:22 al 23. Esta gloria viene del Espíritu Santo de Dios que mora en los creyentes. 2 Corintios 3:17 y 18. 4 al 6. Juan 14, 16 y 17. La iglesia es un templo santo en el Señor, morada del Dios por su Espíritu. Efesios 2:21 y 22. 1 Corintios 3, 16 y 17 y 1 Pedro 2, 4 al 5. 2 Corintios 3, 18. Los creyentes son en realidad el reflejo de la gloria de Dios en el mundo. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor que es el Espíritu. Al igual que en el Antiguo Testamento, la presencia del Dios en el santuario es algo con lo que no se juega. El cuerpo del creyente, como comunidad, es sagrado para él, y Dios se toma cualquier violación del ámbito sagrado muy en serio. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. 1 Corintios 3:17. Asimismo, el creyente individualmente es el templo del Espíritu Santo, así que uno no debe contaminarse con la inmoralidad. 1 Corintios 6:18 y 19. Sino honrar a Dios con el cuerpo. 1 Corintios 6:20. Levíticos 10:3. Así que la presencia de Dios es la clave para trazar el tema del espacio sagrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se desarrolla en términos de comunidad sagrada, como dijo Jesús en Juan 4, 23 y 24. En lugar de adorar a Dios en Jerusalén, se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La gloria del nuevo pacto, por tanto, es mayor que aquella de la que Moisés fue mediador en el Sinaí. 2 Corintios 3, 7 y 11. A su vez, los nuevos cielos y la nueva tierra no tendrán necesidad de contar con un templo. Apocalipsis 21 y 22. Dios estará inmediatamente presente en toda su gloria,
y se podrá acceder a él plenamente en su profunda santidad, rodeado de un pueblo que habrá sido purificado y santificado a través de la obra redentora del Divino Hijo de Dios, mediador del nuevo pacto y piedra angular de la Iglesia. Efesios 2:19 y 22. Qué claridad que hay en todo esto, de verdad no hay dudas. Ahora, justamente, Qué maravilloso. enganchando este tema, vamos a empezar un tema un poquito controversial que es Ezequiel 40 al 48 con esta visión del templo. Ajá. Sabemos que durante años y todavía hay mucha gente que está afirmando con toda seguridad de que hace falta hacer un tercer templo. Sí. Para que justamente se den todas estas cosas de este asunto idiomático del apocalipsis, el anticristo, el milenio con ese templo construido, etcétera. Ahora, hay un problema, o varios problemas que vamos a citar acá con este asunto del literalismo, que se habla de que hay un asunto detallado con esas medidas y que entonces hay que construirlo así, etcétera, ¿no? ¿Y por qué eso es un problema teológico? Vamos a trabajar un poquito la idea para dar una conclusión de a dónde queremos ir con todo esto, ¿no? Bueno, los problemas de construcción del tercer templo, del literalismo, tenemos en la primera parte de este asunto, hay una desconexión de las órdenes de construcción. Por ejemplo, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, que lo tenemos en Éxodo 25 al 30 y del 30 al 40, el tema del tabernáculo, y en Primera Reyes 6, hay órdenes directas de Dios de construcción. Tú debes construir esto así, de acuerdo a estas medidas, esto se debe construir así, etcétera, orden de Dios. En Ezequiel eso no aparece. No hay ninguna orden más que el respetar las normas que ya hay en ese templo. Y nos parece raro porque tendría que haber una orden de construcción para eso, ¿no? Solamente a Ezequiel lo único que se le pide es describir el templo, un templo que aparentemente Dios ya hizo, o sea, no un templo que hay que construir, sino un templo que ya está hecho, que nada más él tiene que describir las normas y las medidas que ve, etcétera. Hay irregularidades en la construcción y el mobiliario, por ejemplo, hay una correlación en el tema de las medidas de base, pero nunca se habla de una altura. Ese templo no tiene techo. Por ejemplo, hay inconsistencias en el mobiliario, no está el arca, o sea, faltan cosas dentro del justamente de este templo. Hay bastante inconsistencia. Que deben tener su respuesta también, ¿no? Sí, que incluso hay una de las cosas básicas, por ejemplo, para el tema de los sacrificios es la purificación, y no hay un lugar ni siquiera donde lavarse. O sea, como sí figuran en los otros lugares, como el tabernáculo y el templo, o sea, sí había un lugar donde lavarse. Aquí tampoco lo hay. Tenemos, falta el arca, etcétera, inconsistencias en los límites de la tierra prometida, falta tierra que vemos en la conquista de Moisés, de Josué y de la monarquía, de las cosas que conquistó David y que después se disfrutaron en el tiempo de Salomón. Esa descripción de la tierra no está en la descripción que se da, o sea, la descripción es más pequeña de la tierra que se había conquistado. Tenemos una inconsistencia en el retorno a los sacrificios, o sea, hay como decía Michael, hay algo raro, una incoherencia con Hebreos. O sea, entonces el escritor de Hebreos se equivocó, tenemos que volver a los sacrificios. O sea, algunos lo ponen de esta forma. No, en el milenio, para que los judíos entiendan la obra de Cristo, entonces hay relación a los sacrificios que se están haciendo en el templo. Pero como dice Michael, yo me pregunto, entonces ¿no va a haber Biblias? Claro. No va a haber nadie que les diga nada, porque es interesante. Hasta el día de hoy
desde hace 2000 años hasta este Ujú. día, solo con un Nuevo Testamento los judíos se convierten sin ningún problema. Claro. Entonces, ¿por qué hace falta levantar sacrificios para...? Una gran pregunta. Es que, y hay tremenda inconsistencia con eso, porque ¿qué vamos a purificar entonces con esos sacrificios? Claro, por o sea, supuesto. ¿qué? O sea, ¿estamos purificando las cosas adentro del templo? ¿Estamos purificando a las personas? ¿Las personas están purificadas por Cristo? Las cosas, o sea, pues, Sí, no tienen consistencia, claro. no tiene consistencia con el tema de volver a un sistema sacrificial que ya, Claro. ya quedó obsoleto y se Totalmente, destruyó. No totalmente. tiene sentido volver a eso de nuevo. Totalmente. No encaja. Tremendo. Tremendo Eso es, entender esto. claro, eso es inconsistencia teológica. Porque ¿qué pasa? Al no estar nosotros expuestos a material teológico firme, como por ejemplo este material académico y otras cosas Sí, más, sí, o sea, sí. leemos las cosas y no le buscamos este tipo Por de supuesto. elementos. Sí, sí. De conclusiones y preguntas. Simplemente las leemos y decimos, o sea, ya leí Ezequiel.